Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Özkan Deniz rompe el silencio. ¿Qué pasó realmente entre él y su pareja? No te pierdas los detalles que sacuden al mundo del espectáculo. Özkan Deniz, el querido actor y cantante turco, vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, no se trata de un nuevo proyecto musical ni de una serie de televisión. Lo que ha encendido las redes sociales y ha generado miles de comentarios es su reciente declaración sobre su vida personal, dedicodular Yüzünden Arams Alt, y Kimseye Hesap Vermek istemem, nos distanciamos por los chismes. No quiero rendir cuentas a nadie. Todo comenzó hace algunas semanas, cuando Özkan fue visto sin su esposa en varios eventos importantes. Aunque al principio los rumores parecían infundados, la ausencia prolongada de su pareja en los medios empezó a despertar sospechas. Varios medios comenzaron a especular sobre una posible crisis matrimonial, lo que llevó a Özkan a dar una declaración pública. En una entrevista exclusiva, Özkan habló con firmeza y visiblemente afectado: "Estoy cansado de que se hable de mi vida como si fuera una serie más. Hay cosas que prefiero guardar para mí, pero cuando el silencio se interpreta como culpa, uno se ve obligado a hablar". Sus palabras fueron directas y sin rodeos. Aseguró que los rumores infundados, las suposiciones sin base y los comentarios malintencionados de algunas personas del entorno fueron lo que realmente afectó su relación. No fue una pelea, no fue una traición. Fue la presión constante de sentirnos observados, juzgados. Eso desgasta a cualquiera. Una fuente cercana a la pareja afirmó que Özkan y su esposa estaban atravesando momentos de mucha tensión. Ella ya no quería salir a cenar, ni asistir a eventos. Se sentía abrumada. Özkan intentó protegerla, pero él también estaba siendo presionado. No podían tener un momento de paz sin que alguien lo señalara o inventara algo. En las redes sociales, los fans no tardaron en reaccionar. Mientras algunos defendían al actor, otros criticaban su falta de claridad. Sin embargo, el mismo Özkan respondió en su cuenta oficial: "Mi vida privada es eso, privada. Amo a mi familia, pero no voy a vivir para complacer expectativas ajenas". Lo más llamativo del caso fue que, al parecer, varios de los rumores habrían sido iniciados por personas del propio entorno de la pareja. Es muy doloroso cuando quienes dicen quererte son quienes más daño hacen, dijo Özkan con tono amargo. Las consecuencias no se hicieron esperar. Según informes, Özkan decidió alejarse por un tiempo de la escena pública para enfocarse en su familia y su bienestar emocional. "Me niego a dar explicaciones sobre lo que vivo puertas adentro. Lo que sentimos, lo que decidimos, solo nos incumbe a nosotros". La prensa no ha dejado de especular sobre la posible separación, y aunque hasta ahora no se ha emitido un comunicado oficial confirmando la ruptura, muchas señales parecen apuntar a que la relación se encuentra en pausa o tal vez en un punto de no retorno. En medio del revuelo mediático, Özkan Deniz ha decidido tomar distancia de los focos para centrarse en lo que realmente importa: su bienestar emocional y el de su familia. A través de sus redes, el actor compartió una imagen en blanco y negro, acompañado por un texto breve pero cargado de significado: "La tormenta pasa, pero a veces deja grietas. Aún así, uno aprende a reconstruirse desde el silencio". Esta publicación, lejos de calmar a sus seguidores, generó aún más incertidumbre y preguntas. Muchos interpretaron sus palabras como una despedida emocional, una especie de cierre simbólico de una etapa importante de su vida. Mientras tanto, algunos colegas del mundo del espectáculo se han manifestado a su favor. La actriz Aslen Ber, con quien compartió protagonismo en la serie Istanbul Helin, comentó una publicación del actor con un emoji de corazón roto, generando aún más rumores sobre la cercanía entre ambos. Los fans, siempre atentos, comenzaron a especular si esa señal era solo de apoyo o si escondía algo más. Lo cierto es que Özkan no está atravesando este momento en soledad. Su círculo más íntimo, compuesto por amigos de la infancia, familiares y algunos colegas electos, lo ha estado apoyando en silencio.
Una persona cercana a él reveló: Oscar es una persona muy reservada, incluso con nosotros. Pero sabemos que esto le ha afectado profundamente. Lo único que quiere ahora es paz y estabilidad. Mientras tanto, su equipo de representación ha emitido un escueto comunicado en el que se pide respeto por la privacidad del artista y se advierte que se tomarán medidas legales contra quienes difundan noticias falsas o difamatorias. Hay una línea que no se debe cruzar. La vida privada no es entretenimiento, concluye el comunicado. En medio de esta tormenta emocional, muchos se preguntan si Oscar Denis regresará pronto a los escenarios o si esta pausa será más prolongada de lo esperado. Lo cierto es que el actor tiene varios proyectos en carpeta, pero ha decidido postergarlos indefinidamente. Entre ellos se encuentra una nueva serie dramática que debía comenzar a rodarse en otoño, pero cuyo rodaje ha sido aplazado hasta nuevo aviso. Además, su próximo álbum, que estaba en la fase final de producción, también ha quedado suspendido. Su productor musical explicó: Oscar quiere que cada canción refleje su verdad, y ahora mismo está atravesando un proceso que necesita tiempo. No quiere hacer nada que no sea auténtico. A pesar del silencio, los fanáticos han inundado sus redes con mensajes de apoyo, cariño y paciencia. En Twitter, el hashtag #FuerzaOscar llegó a ser tendencia durante varias horas, demostrando una vez más el amor que su audiencia le tiene. Incluso algunos clubes de fans organizaron una campaña para enviarle cartas escritas a mano, con mensajes positivos y de aliento. En cuanto a su pareja, hasta ahora no ha emitido ninguna declaración pública. Se sabe que ha abandonado temporalmente su actividad en redes sociales y que ha preferido mantenerse al margen del ojo mediático. Algunas fuentes aseguran que se encuentra en el extranjero, tomando distancia de todo lo ocurrido para poder pensar con claridad. Los expertos en relaciones públicas han destacado la forma en la que Oscar ha manejado la situación, sin escándalos, sin confrontaciones directas y siempre tratando de proteger a los involucrados. Es una muestra de madurez emocional. Podría haber aprovechado el momento para victimizarse o culpar, pero ha optado por un camino más discreto y respetuoso, opinó una reconocida periodista del espectáculo. Mientras tanto, los medios continúan buscando pistas, analizando cada gesto, cada publicación, cada movimiento. Pero Oscar parece decidido a no volver a hablar del tema, al menos por ahora. En una historia de Instagram publicada recientemente, escribió: a veces, el mayor acto de amor es dejar ir sin resentimiento. Sus palabras siguen resonando entre quienes lo siguen desde hace años. Muchos lo consideran un artista sensible, comprometido con su arte y su gente, pero también vulnerable frente a los embates del mundo exterior. Quizás por eso, esta etapa de su vida está generando tanta empatía y conexión emocional con su público. ¿Qué pasará ahora? Es una pregunta que nadie puede responder con certeza. Lo que sí sabemos es que, sea cual sea el desenlace de esta historia, Oscar Denis ha demostrado que incluso en el dolor, puede haber dignidad. Y eso, en un mundo donde todo se expone y se explota, es un acto de valentía. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna novedad del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.